Bueno, nos encontramos en la ciudad o en el pueblo de Nocaima, en Cundinamarca, en el Valle del Gualibá, con don Fabio Acuña Enciso. Don Fabio, qué alegría estar en este municipio y a usted muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a hablar de la historia de Nocaima. Claro, con mucho gusto y bienvenidos a Nocaima, porque este es un municipio que siempre ha estado en favor de toda la gente que viene y nos hace turismo y nos muestra las cualidades que tenemos. Exactamente, hoy vamos a hablar un poco de Nocaima. Empecemos por decir algo con la cuestión del llamado descubrimiento de América, con la llegada de los famosos conquistadores. Hablamos del año de 1500. Fueron entrando hacia la sabana de Bogotá y por estos sectores. Uno de ellos tenía un hermano que se llamaba Hernán Quesada. Ese Hernán Quesada lo vamos a recordar porque después de 1500 para hasta 1540, porque la fundación de Bogotá fue en 1538, este anduvo por estas tierras de, de Nocaima, de Nimaima, que hoy se llama la provincia del Bolívar. Entonces, hubo algunos encuentros, algunos problemitas con este señor Quesada y fue la lucha del cacique de Nimaima, que queda aquí cerca nuestro, que se llama el cacique Anamay, que él se asoció con el cacique de Nocaima, que era el cacique Pedro Payanda, y se enfrentaron y tuvieron algunos encuentros y nos damos cuenta que en esa época fue cuando acabaron más o menos con toda la población indígena, porque vemos que los pijaos los acabaron, casi los exterminaron completamente en los Pantágoras y todos estos otros indígenas que estaban por el río Magdalena, porque se sabe que los conquistadores entraron hasta Barranca Bermeja y ahí se desviaron un poco, salieron hacia el lado de Santander y bajaron hacia Tunja. Eso implicó también algo muy particular que fue la creación posterior de la que llamaban las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Sencillamente una tierra que le daban a aquellos personajes que en algún momento dado prestaron el servicio a la conquista, o eran conquistadores o eran en un momento dado familiares de los conquistadores. A ellos les daban una cierta cantidad de indígenas para que trabajaran a favor de ellos y les sirvieran, les ayudaran a sembrar cosas. Entonces, es decir, los mantuvieron, era un colonizaje completo en esa época. Eso implicó que muchos de estos encomenderos trataran a la gente mal, se los llevaran incluso para algunas minas, en el caso de Mariquita, que había minas de plata, a explotarlas, de pronto minas aquí de cobre también, después hablaremos un poquito de eso. Y en 1549, entonces el rey de España, con tantas noticias malas que tenía, creó la Real Audiencia, que digamos, fue efectiva en abril de 1550. Entonces ya vino, por ejemplo, la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, porque hubo Real Audiencia para el Perú, hubo audiencia para Argentina y todos esos pueblos en que los españoles estuvieron. A raíz de esa cuestión, entonces, para finales del 1500, ya para 1595, había un encomendero, muchos sabía, pero el que más nos interesa se llamaba Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez era un encomendero importante, recibió la encomienda en Bogotá de manos de un directivo de esos que tenía la Real Audiencia y el gobierno de España. Entonces, ahí le correspondió en esa época a 4 oidores, que eran los importantes, que estaban analizando cómo se iban a distribuir unas tierras que era lo que estaba en la sabana de Bogotá. Una de las tierras se llamaba, por ejemplo, la de los Panches, que quedaba por este sector. Entonces, esa tierra le correspondió a un encomendero, pero él no aceptó, entonces le hizo el cambio al que sí realmente vino aquí, que era eh, Vázquez de Cisneros. Vázquez de Cisneros, entonces, por ahí en 1604, partió de Bogotá rumbo hacia lo que se llama Boyacá. Boyacá tiene un camino de herradura que va a salir a Tocaima y la otra sigue rumbo hacia Sasaima,
Guaduas-Honda, un camino que se construyó en 1550, que fue el del ingreso en un momento dado para todos los personajes que llegaron al centro de la Nueva Granada, tenían que llegar por Honda, Guaduas, en Guaduas descansaron unos 15 días y a los 15 días seguían la marcha para subir a la Sabana de Bogotá. De regreso hacían lo mismo, llegaban a Guaduas, tenían una cuarentenita ahí para seguir hacia Honda, tomar la barcaza y seguir hacia Cartagena por el río Magdalena. Este señor Vázquez de Cisneros, entonces, con su séquito que llaman, que ellos venían con gente que era, digamos, no digamos ingenieros, pero era gente que conocía al pueblo, curas, doctrineros, alguaciles. Entonces llegaron y vinieron a buscar a todos estos encomenderos que tenían algún problema o no problema, sino averiguarles qué pasaba con la atención que tenían con los indígenas. Entonces llegó primero a las tierras un aposento, porque se llamaba aposento en esa época, de este encomendero Gutiérrez. Y claro, estuve preguntándole, bueno, ¿y cómo le va don Luis Gutiérrez? Pues dijo, pues muy bien, su excelencia, aquí todos muy bien cumpliendo las normas que nos ha dictado el rey de España. Entonces dije, pero usted tiene sus escrituras y cosas. Claro, desde 1595. Dijo, claro, muy bien. Entonces ahí fue cuando el mismo Vázquez de Cisneros, entonces, un 3 de octubre de ese año de 1504, entonces le recomendó a otro que había sido un oficial, digamos, de la Armada de los españoles, un avesado guerrero que había luchado a acabar con los pijaos, había luchado a acabar con los pantágoras y todos estos indígenas que estaban en el río Magdalena y los tenían a raya y no los dejaban entrar por el río Magdalena, la razón que les digo por la cual tuvieron que pasar por los lados de Santander para entrar a la Sabana de Bogotá. Este señor, nos acordamos de él porque un escritor nuestro en Ocaima, pues en su himno el coro dice que en Payanda se fundó un día con la espada de Diego de Herrera, entonces se llamaba Diego de Herrera. Este Diego de Herrera le dijo entonces Vázquez de Cisneros, usted me va a reunir a los indígenas que están por allá alejados en un lugar en que está el cacique Pedro Payanda y que pues se llama Nocaima, en esta época ya se llamaba Nocaima, los indígenas de ese lugar, y él exactamente, eso lo hizo un 3 de junio de 1605, por eso digamos en algunas partes aparece que Nocaima fue fundada el 3 de junio de 1605, pero realmente este señor llegó y dijo no, yo fui y el 8 de junio de 1605 entonces yo fui y reuní a esa gente, dije cómo querían hacer el pueblo, tenían que hacer una capilla, y en esa capilla debían llegar todos los indígenas que estaban reunidos, que lo tenían en los encomenderos de ese pueblo, eran 102 indígenas, y a su vez también otros del pueblo cercano a La Vega, que lo fundaron el 12 de junio, pues se dice que en la misma semana de 1605, entonces allá había 52 indios, juntaron esos 152 y fundaron este pueblo con 154 indígenas, de todos los que de pronto estaban reunidos en este sector que se llamó en un lado, digamos, se llamaba lo que bajaba por los lados de Bulucaima, a bajar hacia La Vega, donde estaba lo que decíamos, lo de este encomendero Gutiérrez, La Huerta, San Antonio, eran terrenos, digamos, que tenían los indígenas, que posteriormente, después de 1750 o 1777, cuando esto lo volvieron un pueblo que lo anexaron a La Vega, después apareció por Guaduas y toda esa cuestión. Entonces, esos indígenas que había ahí, ya como no los podían tener en ese pueblo, tenían que cambiarlos, entonces los mandaron
hacia Limaima, por eso crearon allá un resguardo y llamaron resguardo alto y resguardo bajo, que aún todavía se sabe que ahí existe ese resguardo alto y resguardo bajo, que son dos veredas del municipio de Limaima. Eso en sí fue más o menos la fundación de Nocaima para ese día 8 de junio de 1605 y decimos que fue don Alonso Vázquez de Cisneros que le dio la orden a este otro personaje que fue que realmente el que reunió a los indígenas y fundó y dijo, créase la iglesia, créase el pueblo con cuadrado, con, digamos, con manzanas cuadradas y toda la cuestión. Por eso es que aquí ya todo es como cuadradito, ¿no? Claro, muy español además. Exactamente. Posteriormente, pues ya hubo muchos encomenderos de apellidos aquí que con el tiempo vendieron sus tierras. Vieron llegando otras personas más que fueron asentándose en el pueblo y en los lugares cercanos. Llegaron, por ejemplo, unos personajes de apellido Hernández Delgado que se asentaron por allá en la vereda de San José. Trajeron ganados. Estuvo ese Gutiérrez, que lo importante de él es que él tenía un entable de caña. Sabe que la caña llegó a América con Cristóbal Colón por ahí en el segundo viaje y lo introdujeron por el lado del valle hacia estos lugares. Entonces, este tenía ya su trapiche, que aquí le llama ese trapiche, entonces ellos con indígenas y con algunos negros que tenían por ahí, molían la caña y producían, digamos, miel, confites y cosas de esas. A cambio de eso, pues mucha gente recibía algún favor especial, una manta o cualquier cosa de esas que los comerciaban con los indígenas de la sabana, ¿no? Que era lo que llamaban los miscas y que llamaron los españoles los moscas, en razón a que alguna vez por allá, por los lados de Santander, cuando llegó la segunda invasión, o digamos la segunda conquista, entonces, ¿qué pasó? Se encontraron con un indígena que llevaba un par de piedras, y como pudieron los señores españoles preguntaron, ¿usted de dónde viene, no? Entonces él le explicó, yo vengo de por allá dice, Musca Puenona. Entonces, ¿qué carajo? Entonces hay que decir que allá era un pueblo con mucha gente. Entonces, y ahí ellos le pusieron entonces a estos indígenas de las sabanas los moscas. Decíamos entonces ya que toda esta gente que empezó a llegar aquí a comprar sus fincas, entonces vamos a llegar a pensar que llegaron, por ejemplo, familias de apellido Méndez, de apellido Enciso, de apellido Or, que llegaron de La Palma, de apellido Cifuentes, llegaron de La Palma, llegaron corredores, llegaron guanas para allá, para la zona de las veredas del Fical, llegaron otros de apellido Feo para otras zonas de por allí, al otro lado del río Tobia, pero inicialmente eso hubo un señor que se llamó Joseph de Tobia, que seguramente era un potentado, algún español poderoso, compró unas tierras grandes que se llamaban del Almorzadero. Esas tierras del Almorzadero estaban surcadas por un río que inicialmente se llamaba el río Las Cañas. ¿Por qué? Porque venía de la parte donde tenía Luis Gutiérrez su terreno con tierras. Pero entonces a raíz de eso ya con el señor José de Tobia el río se llamó Río Tobia, que es un trecho de río que está formado por el río Gualibá, por un río que baja por La Vega, que se llama el río Hila, y por un río que baja por San Francisco, y más o menos del puente actualmente que hay de la autopista Medellín hacia abajo hasta desembocadura el río Negro, se llama el río Tobia, son más o menos unos 30 kilómetros de río Tobia, pero que surca todas nuestras tierras de Nocaima y la divide desafortunadamente en dos, una en la parte occidental y otra en la parte oriental. Y a su vez, cuando llegó a la autopista, pues apareció también esa división. Entonces, mucha gente que está al lado occidental tiene sus negocios y va a Villeta, a comercial. Allá, si la panela que se produce en el sector van y la venden es en Villeta. Algunos la traen para acá. Entonces, hay una cierta separación. Además, la autopista lo separó mucho porque no hay paso, el paso es restringido para pasar de un lado a otro. Decíamos otras fincas, llegaron muchos, unos señores de apellido Calderón, unos señores de apellido que adquirieron fincas, por ejemplo, una finca llamada San José, otra finca que llamada San Pablo,
eh, otros de apellido Borges La Verde, Jaramillo, había unos personajes de apellido Umaña, después llegó unos personajes de apellido Salgar de la Cuadra, que eran parientes, y aquel fue presidente por ahí en 1880 o así, y ahí que le pusieron, por ejemplo, ese puerto del río Magdalena, se llama Puerto Salgar en honor a este señor. Estos personajes eran familiares de los, esa finca se llamaba Cocunche, actualmente ahorita es una vereda. Allá en esa finca Cocunche es donde un personaje de apellido, de nombre Damaso Borges Corredor, adquirió, digamos, la concesión de un terreno para explotar una mina de cobre. Él la explotó, toda esa cuestión, y ahí empezaron a sacar con otros personajes cobre que lo llevaban, la sacaban hacia Villeta, y como ahí había forma ya de trasladarse hacia Honda, entonces para exportarlo. Hicieron también una especie de fundición cerca de una vereda ahí que se llama La Florida. Ahí hubo estos señores también, Umaña, colaboraron para hacer un puente para poder pasar al otro lado del río, entonces por ahí pasaban mucha de la mercancía esa que estaban explotando, porque esa mina queda exactamente en la margen derecha, digamos, del río, y si uno la quiere ver, pues ahorita con lo de la autopista Medellín, pues que usted sabe que se inició en el año 1953 con la llegada de Rojas Pinilla al poder, y se terminó más o menos para en el año 1980 y algo, ya cuando le dieron a servicio. Entonces, ese terreno lo rompieron y encuentra usted las vetas ahí, de cobre. Entonces, además hay, en la parte de arriba hay algunos socavones, ya no lo explotaron. Con ese cobre, en alguna época, pues construyeron algunas campanas. Una de esas campanas está aquí en la torre de Nocaima, una nomás. Las otras campanas están en Nemocón, que son hechas, fabricadas con ese cobre de ahí, extraído de esa mina ahí en Cocunche. También podemos pensar que con la cuestión de la famosa, digamos, guerra de la independencia del 20 de julio de 1810, esa lucha que hubo con estos criollos contra los españoles, que eran sus, digamos, sus papás en un momento dado. Entonces también fundieron cañones, con esos cañones para disparar esas balas, para acabar con casas y con algunos elementos necesarios de los personajes que vivían acá entonces. Y esos cañones están en el Museo Nacional, allá cualquiera que quiera ir a ver los encuentra y dice cobre de Cocunche. Posteriormente ya muchos otros personajes llegaron y crearon fincas, empezaron a sembrar caña, empezaron a sembrar café. Tenemos, por ejemplo, en la vereda de Loma Larga, que vivía un señor, don Ismael Borges, él sembró café en una finca arriba que se llama Santa Isabel, que son climas más o menos que están a unos 1.350 metros sobre el nivel del mar, que son terrenos muy especiales para el cultivo del café. Entonces ahí sembraron café, Nocaima, digamos, en 1930 o 1940-50 era cafetero y a su vez también tenía mucha caña. Ya a partir como de 1990, casi el 2000, acabaron con muchas cañas. Aquí atrás mío estaba una finca que se llamaba Monpós, que son las cañas, ahora va a haber, son potreros para mantener, son ganados nomás. Esas café, hay una anécdota muy especial de don Ismael, que él, para Sombrío, que era sembraba el famoso café arábigo, ahora siembran caturro y otros más, son otras clases de cafés. Como el mejor sombrío para ese café son los guamos, entonces trajo una especie que se llama el casco de vaca, que es también un árbol que tiene más o menos las cualidades que tiene el guamo, ¿no? Entonces trajo esos y ahora tenemos en muchos lugares, digamos, árboles de esos de casco de vaca que son muy buen sombrío, elemento esencial. Para 1900, pues digamos,
1900 en adelante había, digamos, la producción de personajes, de hijos, era más o menos bastante, porque las familias siempre eran numerosas, familias que tenían 8, 10, 12, 14 hijos. Entonces la cuestión, algunos los perdieron por las pestes que hubo en esa época, algo de mi familia sufrieron eso, entonces ya los que se reprodujeron fueran 2 o 3 hijos nomás. Sin embargo, todavía quedamos algunos cuantos de esos que vivieron en Ocaima. ¿Qué pasó? Generalmente los matrimonios eran entre familias en sí, ¿no? Entonces, digamos, primos entre primos por allá, y se juntaban. Vamos a ver que Nocaima tiene unas características, unas veredas donde son apellidos de una clase, otras veredas otros apellidos, otras veredas otros apellidos. Entonces hay como una subdivisión entre oriente, occidente, norte y sur, y en cada lugar de esos hay gentes de diferentes apellidos, pero que son, digamos, nativos o oriundos de este pueblo. Para ello, por ejemplo, ellos tenían sus hijos y para lograr el estudio necesitaban conseguir maestros. Generalmente traían maestros femeninos. Esas mujeres entonces llegaron y les prestaron los servicios en las casas, porque cada señor de estos que tenía su casa muy importante, unas casas señoriales muy buenas. Entonces había un sitio muy particular, muy especial, que era donde albergaban, donde estaban los pupitres para que le darle estudio a los hijos de ellos y seguramente a algunos de los vecinos. Entonces ahí venían algunas maestras, y esas maestras con el tiempo entonces pues se casaron con los dueños de casa. Entonces hay otros apellidos, por ejemplo el caso de Santa María, que no son aquí muy nocaimeros, pero que vienen, son bogotanos de toda cuestión. Hay otros Rocha, hay otros Carrera, que son parientes nuestros, y así muchos otros demás. Ya para el año 1942, pues antes de eso, pues para movilizarse la gente, pues había caminos de herradura, trochas que llevaban, por ejemplo, de Nocaima a La Peña, de Nocaima al sitio que se llama Vergara, de Nocaima lo llevaban a Sasaimo, porque ya iban a celebrar las famosas fiestas de San Nicolás de Tolentino, de Nocaima por el Alto de Paja lo llevaban a Villeta, y para salir por otro lado bajaban aquí por lo que llama el Caiquero. El Caiquero pues es un sitio que es una roca grande, difícil en un momento. Continuamos entonces hablando acerca de lo que era Nocaima por allá después de 1930. Realmente muchos personajes vivían aquí, ya decíamos, llegaron del lado de La Palma, llegaron por los lados de Villeta, llegaron del lado de Muso, venían de Zipaquirá y todos lugares. Sus estudiantes, sus hijos querían que ellos fueran, digamos, alguien en la vida. Algunos lograban salir a caballo a Bogotá o a Facatativá. Pero en 1942 hubo algo muy especial, que fue la construcción a pico y pala del pedazo de carretera que venía de lo que se llama Puente Azul, más o menos son unos 8 kilómetros, que fue hecho a pico y pala, que ingresó a Nocaima en ese año 1942, que fue un acontecimiento grande. En ese momento llegó en un automóvil un señor Abelardo Forero Benavides, que posteriormente fue gobernador de Cundinamarca, es un oriundo de Faca, muy allegado aquí a los nocaimeros, y entonces eso implicó que dio la posibilidad de que muchos de los muchachos que no podían estudiar pudieran salir, a pesar de que se fundaron aquí algún colegio ahí de la parroquia y estudiar, digamos, hasta cuarto de primaria, pero no tenían oportunidad de hacer quinto y poder hacer el bachillerato a ningún lado. Entonces ya con eso pudieron salir a estudiar a Facatativá. Muchos de ellos, en el caso mío, por ejemplo, fuimos a estudiar al Colegio Nacional Emilio Cifuentes, otros fueron a estudiar a Bogotá y así. Entonces ya, por eso se dice que Nocaima tiene una cantidad grande de profesionales, y en efecto los tiene muchos profesionales en todos los campos. Y en esa época llegó en ese carro, pues llegamos un acontecimiento, también llegó una volqueta, y cobraban 1 y 2 centavitos para montar a la gente de lo que hoy es el parque hasta la parte de arriba que se llama el Tropezón. Tropezón es un lugar muy importante que lo regentaba una persona muy particular, y era el sitio donde el que viajaba hacia la parte de Vergara, a la parte de La Peña, paraba y se tomaba el último guarapito, entonces se llama el Tropezón.
Como de para acá, por este lado, por la vía que se daba aquí a Villeta, entonces había otra que se llama La Última Lágrima. ¿Por qué? Porque entonces en 1935-36 el cementerio que estaba a la entrada del pueblo lo trasladaron donde está actualmente, entonces ahí todo el mundo que llegaba a hacer el sepelio de algún persona ya y se tomaba la última cervecita, luego llamaron La Última Lágrima. A la entrada del pueblo hay una vía especial que se llama Calle Caliente. Calle Caliente era un sitio muy particular porque había, como dicen, guaraperías por los lados y los domingos no dejaba de haber un problema y entonces aquí los problemas se dirimían a garrote. No había machete ni plomo ni nada, sino a garrote, entonces se daban sus garrotes. Salía a flote ahí. Exactamente, entonces esos son sitios muy particulares. Al frente de eso hay lo que se llama una escuela Espina Pérez que en época antigua se llamaba el Alto de Santa Bárbara. Por ahí pasa la línea, cómo se divide, digamos, lo que se llamamos la vereda del centro. Nocaima tiene 21 veredas, 20 son, digamos, rurales y la del centro. ¿Por qué se llama la vereda del centro? Sencillamente, en 1879, usted sabe, con el gobierno de Mosquera, lo que llamaban más cachochas, él le quitó muchas de las tierras que tenían los curas, digamos así, sobre todo las comunidades como los jesuitas, exactamente. Entonces le entregaron a Nocaima 50 hectáreas para la población del pueblo. Esas 50 hectáreas, pues el pueblo, ellos me imagino que intuían que dentro de cierto tiempo se podía ampliar el pueblo y iba a ser grandísimo, tal vez una ciudad como Bogotá o como cualquiera de esos pueblos grandes que existen ahora en la sabana de Bogotá, pero no, el pueblo nunca ha crecido más nada y esas tierras se las fueron vendiendo, las tienen en arriendo algunas cosas, de las 50 hectáreas Nocaima tiene por ahí unas 10 hectáreas nomás, el resto ya no tiene nada. Eso implicó también arreglar un poco las calles del pueblo, ¿sí? Porque en esa época eso era llovía, y eso eran unos barrizales tremendos, unos barriales, y en verano era entonces un polvaderal grande. Las casas eran viejitas, todas casas de bareque unas y casas de teja de sino. Ya hubo algunos personajes en Nucaima, por el caso de don Eduardo Gallego, que construyó digamos, un edificio, fue una casa de 3 plantas. Entonces eso era importante, ¿por qué? Porque él, por ahí en el año de 1953-52, entonces, ¿qué hizo él? Sencillamente ya fue la primera casa o almacén que tuvo un aviso de neón, que eso era algo muy particular. Compró sus radios, compró televisión, entonces ahí era la gente iba a mirar su televisión, era algo muy especial. Ya, digamos, para 1953, ya con el Rojas Pinilla fue cuando se creó o se hizo el proyecto para la construcción de la autopista que se llamaba Bogotá-Medellín. Entonces, esa autopista pues duró como 30 años para terminarla. Al fin por ahí en el año, digamos, después de la década de 1980, dieron la vía ya que podía uno salir por lo que llama la calle 80 a bajar a estos pueblos que llaman de la provincia del Gualibá. Esa provincia del Gualibá, entonces, inicialmente la constituían 6 municipios. Ya hace como unos 10 años, entonces ya la aumentaron a 12 municipios. Entonces ya inicialmente teníamos a Nocaima, teníamos a Nimaima, teníamos a Vergara, teníamos a San Francisco, La Vega y Vergara. Ahorita entonces le adicionaron Sasaima, le adicionaron Útica, le adicionaron La Peña, le adicionaron Quebrada Negra y le adicionaron, bueno, la otra, Villeta. En este momento Villeta es, digamos, la cabecera de la provincia del Gualibá. Y en su época, digamos que fue Puerto Seco, ¿no? Cuando en 1950 crearon el camino de herradura, que es el camino real, que de Honda subió hasta Facatativá pasando por Oaxaca, por el Boquerón de Oaxaca, que lo conocimos alguna vez, lo caminamos a pie viendo por dónde fue donde en alguna época pasó este señor que nos dice que nos fundó pueblo de indios, porque realmente estos son pueblos de indios, no son pueblos como los que fundaron, por ejemplo, los conquistadores. Vamos a decir que estos fundaron Bogotá,
que fundaron a Cartagena, que fundaron a Santa Marta, que fundaron a Cali, Popayán, y todos esos fueron, digamos, realmente los conquistadores. Estos pueblos que fundaron los oidores se llaman pueblos de indios, que sencillamente los hacían con el propósito de reunir a ellos y enseñarles la religión católica, que es lo que más les interesaba a ellos, a los curas, y eso era lo básico para esos personajes. Entonces, actualmente pues tenemos luz eléctrica, que la primera luz eléctrica nos llegó en 1928, fue una especie de proyecto que realizó un señor por allí, por los lados de cerca de Nimaima, y de allá nos dio luz eléctrica en 1928. Es poquito como preocupante porque era las necesidades para en un momento dado prestarle para eso lo que llama los correos, ¿no? Que era necesario porque cuando se utilizaba el correo ese. Y ya para 1900, digamos 1950, un señor de nombre José Simón Ortiz, él montó un motorcito con un dinamo y le daba luz al pueblo de las 6 a las 8 de la noche y más o menos de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Ya para 1960 ya nos llegó la electrificadora Cundinamarca, entonces ya la que tenemos actualmente. Para comunicarnos pues teníamos que utilizar el cacho, ¿no? Cacho para llamar a la gente o los gritos, esa cuestión, eso, como dicen los santanderianos, tocaba allá darle a la comba con algo para sonar pum, pum, entonces eso es para poder informarnos. Entonces nos llegó también la banda ciudadana, la ACBC. La ACBC entonces se montó con el apoyo de Fabio Muñetones, nos montamos eso y había algunos radioteléfonos en el campo. Prestamos el servicio desde una central que teníamos aquí en este barrio y también asociados con Telecom, entonces podíamos prestar servicios telefónicos fuera de Nocaima, ya fuera internacional, esa cuestión. Entonces ya después empezaron el auge de los teléfonos, que valía 300.000 pesos tener un teléfono de esos, entonces, y era la pelea más grande, que yo quiero un teléfono, pero no nos dan. Entonces nosotros aquí en San Joaquín logramos conseguir un teléfono, y ese teléfono, después de preguntarle a algunos, ¿quién quiere hacer el servicio de tener su teléfono en casa? Ninguno. Entonces dijeron no. Piedad, la que tenemos aquí al frente, dijo yo, y en efecto llegaron y nos montaron aquí el teléfono. Y un amigo nuestro que es muy chancero y toda esa vaina dijo, la llamó Pialecón. Entonces ese teléfono nos duró, digamos, hasta casi finales del siglo XX. Ya cuando llegaron los celulares, pues entonces ya ese teléfono quedó nada. Los teléfonos que se llaman locales ya no sirven para nada. En Bogotá los tienen algunos centros, pero yo no explico por qué. Ya tiene uno su celular únicamente y de cualquier lugar, entonces comienza uno a llamar y a hablar con la gente que necesita. Ya teníamos un mejor servicio de televisión. Nos llegaba, por ejemplo, ya el servicio de empresas que nos prestan, nos dan buena señal de televisión. Tenemos aquí una que le decíamos la perbólica, pero bueno, de todas maneras, para los que no tienen mucha forma de pagar cualquier 70, 100 mil pesos que vale mensualmente un servicio más o menos con claridad, pero paga uno 13.000, 15.000 pesos y tiene también televisión y tenemos también radio, lo escuchamos un poco, pero tenemos en Ocaima una emisora. Esa emisora, pues, con el apoyo de uno que se llama el Club de Leones, fue en el finales del siglo XX, en 1994-96, entonces crearon esa emisora. Cuando eso el gobierno dio la oportunidad de que algunas frecuencias, nos dieron la frecuencia 107.4, que casi estamos al final, que es hasta 108 nomás, ¿no? Pero sin embargo la hemos tenido, la está funcionando, y con el apoyo de la gente del pueblo, de los almacenes que nos pagan alguna publicidad, lo mantenemos. Tenemos ahí un personaje importante que se llama Fernando Ávila, que es un
locutor profesional. Apoyamos a otros más que nos ayudan ahí para que hagan programas en la mañana. La encendemos a las 4:30, la apagamos a las 8 de la noche. Con eso le brindamos un servicio grande. Con esta estadía, con este nuevo gobierno municipal, pues ellos nos han apoyado porque nos han dado una serie de programas y nos pagan algo, entonces con eso estamos buscando y nos estamos financiando un poquito mejor. Don Fabio, personajes que hayan salido de Nocaima. Nocaima, por los apellidos y toda cuestión, ha sido personajes. Uno de los personajes que vamos a recordar uno, que es una familia Lizarazo Borges. Son dos hermanos, el uno fue gobernador del Valle del Cauca, y el otro era un psiquiatra muy avesado, muy importante. Eso de los que salieron, ¿no? Ahora, muchos estudiantes hemos tenido que han terminado en los colegios que tenemos una normal y un colegio departamental, entonces han sido profesionales y están en distintos lugares, digamos, de Colombia, incluso del mundo, hay mucha gente. Tenemos también, digamos, un personaje importante, llamémoslo así, es Arcadio Cifuentes Pinzón, que es el papá aquí de la profesora Piedad. Él fue un estudiante de un colegio, llamémoslo de La Salle, ¿no? Realmente así eran los curas de La Salle. Él se graduó, digamos, como agrónomo o alguna cosa de esas, y se vino a trabajar a Nocaima y fue personero durante muchos años. Y él también tuvo bastantes hijos, uno como 12 hijos, ¿no? Entonces, para poder sostener todos esos 12 hijos, pues él tenía que trabajar haciendo unas labores de medidas de fincas y toda cuestión. Entonces, él era agrónomo, agrimensor, medía fincas, toda cuestión. Eso tenemos, por ejemplo, unos señores, Gustavo Padilla, un señor Gustavo Padilla que fue el que montó, digamos, una primera fábrica de trapiches, llamémoslo así. Esos trapiches eran de mulas y repuestos para aquellos que de pronto compraron en unos lugares diferentes o que traían importados trapiches de mulas que llamamos. Don Gustavo Padilla, que posteriormente le entregó eso después del 9 de abril de 1948 a un señor José Antonio Rodríguez, que él fue, junto con sus hijos, que tuvo lo que tiene exactamente hasta el año antepasado, estuvo esa fábrica aquí, se llamó El Panelero, y se llamó Metalagro Limitada, y producía trapiches movidos por motor, trapiches movidos por mulas, exportados a muchos países como Ecuador, Perú, a República Dominicana, Haití. Tenemos a don Nepomuceno Miranda, él fue un político, digámoslo así. Tenía su almacén, él compraba, tenía incluso hasta, vendía los cajones para los muertos. A su vez también tenía compra de café, él compraba el café, digamos, seco de agua que se llama, y lo secaba y era el café que después se enviaba a Honda para ser exportado, ¿no? Tenemos a un señor importante, don Ismael Borges Medina. Don Ismael Borges Medina, pues la familia Borges fue muy importante en este pueblo porque son los que en un momento dado manejaron, digamos, todo lo que fue la organización política del pueblo. Don Ismael fue concejal, fue representante de la Cámara y en esa época, 1959, hizo, con el apoyo de otros representantes, buscó la creación de una ley para crear la famosa Normal Nacional de Nocaima, se llamaba Normal Rural Nacional en esa época, y argumentó porque es que no había maestros y además se necesitaban maestros en estos pueblos, toda cuestión, y en efecto está funcionando todavía desde el año 1961, ¿no? Es la normal. El colegio departamental está funcionando desde 1970. Antes de eso había un colegio de las hermanas, se llama de las monjas, de una comunidad de hermanas que llegó en 1942 y allí estudiaron muchos de las mamás de los hijos de este pueblo Nocaima. En 1970 entonces ellos vendieron el colegio, se lo vendieron al departamento. En ese momento ahí están medio refaccionándolo un poquito, pero
tuvo algunos problemas porque por cuestiones de alguna falla geológica se estuvo agrietando. Sin embargo, todavía no se va a caer ni se irá a caer nunca. Entonces necesitamos que en un momento dado lo puedan recuperar porque es un sitio especial. Ahí están las oficinas del colegio que lo trasladaron aquí a una parte que se llama Santana. Construyeron un colegio ahí con las especificaciones para clima frío. Entonces, en estos calores que hacen aquí, unos salones como muy bajitos, entonces eso es un infierno, esa cuestión. Esos son los problemas. Por lo demás, pues ya muchos personajes tienen sus vehículos, viajan a Bogotá sin ningún problema. La carretera pues es más o menos pavimentada, no está en muy buenas condiciones, pero debido a los problemas que existen actualmente, como estamos en un proceso, digamos, de rehabilitación del alcantarillado, tanto de aguas lluvias como de aguas negras, entonces todas las calles, si usted las ve, están completamente dañadas, acabadas, pero con el tiempo esperamos y de acuerdo a lo que nos dicen nuestros dirigentes, pues habrá alguna inversión para poder recuperar y dejar a Nocaima como un pueblo que sí merezca el turismo que siempre ha venido. Bueno, don Fabio, pues aprovechemos e invitemos a los colombianos y a los extranjeros que vengan a Nocaima. ¿Qué les podemos ofrecer y cuál sería esa invitación? No, sencillamente Nocaima le puede ofrecer como primera medida algo que se llama la panera, es importante, algo que se llama el turismo del campo, digamos, por ir a conocer qué es nosotros llamamos un trapiche, una enramada panelera, que ahora se llaman fábricas de panela. Tenemos lo que tiene aquí mi compañero Giovanni, el avistamiento de aves, importantísimo, porque aquí ya, de acuerdo a los estudios que ha hecho Giovanni, ha encontrado más de 170 especies en este país, muchas que son nativas, otras que llegan muchas aves que son migratorias. De todas maneras, son momentos especiales porque esos animalitos son la alegría de la naturaleza. Tenemos ya lugares muy particulares, casas especiales donde le brindan a usted alojamiento, comida, mucha buena vista, porque Nocaima tiene la cualidad que está de más o menos de los 960 metros hasta los 1800 metros de altura. Entonces, en esos diferentes pisos térmicos se han montado casas, lugares para que la gente pueda venir y disfrutar del clima. Nocaima es el sitio, digamos, tiene algo que se dice que es un centro cultural, ecológico y dulce, ¿no? Entonces, tenemos de todo aquí. Y bienvenidos los que vengan a Nocaima y aquí este pueblo los acogerá con los brazos abiertos. Don Fabio, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos compartido esa sabiduría y todo ese conocimiento de Nocaima y muchas gracias por hacer de Nocaima un pueblo que ahora va a ser muchísimo más reconocido. A ustedes muchas gracias por venir y aquí ojalá que siempre esta la publicidad es básica y necesaria para que un pueblo progrese.